Buenas, en este tutorial vamos a ver tres diferentes cosas. La primera que vamos a ver es cómo crear una composición principal a partir de varias composiciones secundarias y cómo hacer que estas secundarias interactúen entre sí. También vamos a ver cómo agregar scripts o comandos para poder crear loops o bucles infinitos de una sola composición. También vamos a ver en la segunda parte cómo agregar audio a nuestra composición y cómo añadir una boca y cómo sincronizarla con el audio que vamos a agregar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva composición, que esta vendría siendo la composición principal. Le damos nueva composición, queremos que tenga las características de un HDTV. En este caso yo voy a ponerlo de 1080 por 25 frames por segundo. Acá yo le voy a cambiar de 25 a 60, ya que el ciclo de caminado que yo tenía, que vimos en el tutorial anterior, yo lo hice de 60 frames por segundo. Entonces es importante que todas las composiciones tengan el mismo fotogramas por segundo que la principal. En este caso yo la voy a hacer de 60 para que sea compatible con la composición anterior, pero en el caso de ustedes pueden mantenerla en 24 o 25 como fue que le hicieron en el anterior. Voy a ponerle un color de fondo blanco y vamos a poner que tenga de duración 30 segundos, que era lo que duraba el anterior. Perdón, estos son fotogramas. Vamos a ponerlo que tenga 30 segundos. Aceptamos y ya se creó esta composición como comp1, que vendría siendo nuestra composición principal. Entonces voy a cambiarle el nombre para poder determinarlo y reconocerlo más rápidamente y mantener organizado nuestro espacio de trabajo de composiciones. Composición principal. Entonces, lo que vamos a hacer es importar nuestra composición de ciclo de caminado. Damos doble clic a la ventana de importación. Acá tenemos el que hemos creado en el tutorial anterior, ciclo de caminado. Lo importamos y acá él se va a abrir como una carpeta. Aquí tiene una composición 1 que esta estaba vacía, como pueden ver. La podemos borrar. Esto, aunque lo borremos acá, no se va a borrar en el archivo principal. Es nada más lo que estamos incrustando dentro de la composición que estamos creando. Tenemos el monigote, que es en sí el ciclo de caminado. Tenemos las capas del monigote que se agregan aquí como un añadido que no las vamos a usar. Y acá tenemos un color sólido que yo había agregado en la composición de caminado acá para que tuviera un fondo blanco a la hora de exportarlo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero de momento no lo vamos a necesitar. Entonces, lo primero que podemos hacer es importar la composición de monigote dentro de la composición principal. Acá, como ven, solo se va a ver una mano. ¿Por qué? Porque cuando abrimos esto, recuerden que acá nosotros habíamos dejado un espacio en blanco. Y acá inicia ya lo que es la animación, de segundo 1 a segundo 2. Entonces es importante corregir esto afuera, dentro de la composición principal. Acá podemos ver que en la ventana de composición, donde estamos viendo el espacio de trabajo, se ve el recuadro amarillo de todo el espacio que ocupa esa composición de monigote. Entonces esto sí podemos reducirla de tamaño, manteniendo Shift para mantener proporciones, para que quepa dentro de nuestro espacio de trabajo. Otra cosa que voy a hacer es volver a reorganizar nuestras ventanas para que el espacio de trabajo sea más grande y esté acá, como se ve por default en los espacios de trabajo. Entonces acá nada más nos vamos al espacio de trabajo, restablecer todos los paneles y ya él va a quedar como está en un inicio. Esto es para que haya bastante espacio en la línea de tiempo y sea más fácil trabajarlo, ya que el espacio acá es de un formato horizontal, entonces se nos posiciona bien a la hora de colocarlo de esta forma. En el caso de animar un personaje independiente, este tiene un formato vertical, entonces se acomodaba más al lado derecho de la ventana. Ok, queríamos que este ciclo de caminado empezara el segundo 1, porque dentro del ciclo del monigote, este empezaba en el segundo 1 y no en el 0. Acá estamos empezando desde 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente
vamos a correr esto, voy a acercarlo un poco para ver dónde está el segundo uno. Corremos el intervalo que se va a reproducir para que inicie ahí. Ok, entonces al tener este intervalo en el segundo uno, la reproducción va a iniciar desde acá. Pero veamos lo que pasa. Lo ven que a partir del 1 ya aparecen todos los elementos. Le damos play. Y cuando él termina el ciclo de caminado, que duraba un segundo, ven que él continúa la reproducción indefinidamente. Entonces lo que queremos hacer es que esto no siga después del segundo 2, donde termina la animación, sino que se cree un loop infinito del 1 al 2 y que continúe reproduciéndose una y otra vez. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Sin tener que copiar muchas veces la misma animación acá en diferentes capas para que se reproduzca muchas veces repetidas. Lo que tenemos que hacer es incluirle un script, comando o expresión a esta composición, donde el comando va a indicar que se repita una y otra vez del 1 al 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la capa y abrirle la propiedad que se llama mapeo de tiempo. Eso está en clic derecho, tiempo, activar remapeo de tiempo. Este también se puede abrir con el comando control alt T. Entonces, una vez abierto esto, esta propiedad lo que va a hacer es que nos va a dejar seleccionar dónde inicia y dónde termina la animación de este clip o de esta composición. Ven que por default aparece desde el puro comienzo de la animación hasta el puro final determinado por fotogramas claves. Pero nosotros no queremos que vaya del 0 hasta el 30 segundos, sino que vaya del 1 al 2. Entonces vamos a ponernos acá en el segundo 1. Vamos a agregarle un nuevo fotograma clave que vaya siendo el de inicio real. Después vamos a eliminar este. Y ahora vamos a poner el del final, que sería en el segundo 2, que es donde termina la animación de un paso. Ponemos otro fotograma clave. Y entonces ahora hay que quitar los que ya se habían creado automáticamente, que es el primero, lo borramos, y el del puro final. Ahora, ya esto determina dónde empieza y dónde termina la animación dentro de esta composición. Pero queremos que se repita. Entonces vamos a agregar el script, que fue lo que hablamos antes, porque también se conoce como expresión. Esto se hace dándole clic con alt apretado al cronómetro. Ven que el tiempo se pone en rojo y entonces ya aquí podemos empezar a escribir el comando. También el comando puede encontrarse acá, en esta flechita se abren todos los comandos que se pueden hacer por default y el que nos interesa está acá en Property, Propiedades, Loop Out. Entonces acá va a aparecer todas las propiedades de este script o expresión. Está que es un loop, que significa que va a ser un bucle. El tipo de bucle va a ser cíclico, es decir, que cuando llega al primer frame se va a reproducir y cuando llega al último frame va a volver al comienzo y va a volver a iniciar el ciclo. Número de keyframes 0, si está en 0 significa que se va a reproducir infinitamente. Si le ponemos por ejemplo un 2 significa que va a hacer este ciclo solo 2 veces. De momento lo vamos a dejar en 0, damos clic por fuera para que se guarde y ya podemos ver que aunque él pase del segundo 2, él va a empezar a repetir el paso y el paso y el paso indefinidamente. Ahora, lo siguiente que queremos hacer es agregarle un fondo a esta animación. Entonces, yo acá que había importado el background, lo voy a arrastrar acá y él ya queda como una imagen más. Eso es un solo JPG que podemos empezar a trabajar, pero queremos que este JPG no sea un JPG, sino que sea una composición, es decir, como esta de Monigote, que al darle doble clic lo abrimos y tenemos varias capas para poder alterarlas entre sí y hacer que la cinta se mueva infinitamente. De momento, primero lo voy a colocar acá, que inicie desde el borde izquierdo. Vamos a alinearlo con la herramienta de alinear, que está por acá. Y ahora lo que queremos es que este background se comporte como una composición. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Le damos clic derecho acá y le damos esta opción que se llama precomponer. Acá podemos cambiar el nombre a esta composición que vamos a crear. Voy a ponerle de nombre fondo y vamos a dejar esta opción, la principal, que dice
dejar todos los atributos en composición principal. Utiliza esta opción para crear una nueva composición intermedia que contenga únicamente background JPG. La nueva composición se convertirá en el origen de la capa actual. Si quisiéramos hacer otra, entonces ella va a copiar todas las cosas que tiene esta composición en una nueva, pero solo queremos que agarre el background. Entonces dejamos la primera, vamos a aceptar y ven que el icono de la capa cambió. Ahora esta tiene un icono de composición, se llama fondo, y al darle doble clic podemos ver adentro ya la capa de imagen. Esta capa de imagen, como pueden ver, tiene el ancho del fondo. Si hubiéramos seleccionado la otra opción a la hora de crear una precomposición, él iba a copiar también el tamaño de la capa del anterior. Entonces vamos a centrar esto y entonces lo que vamos a hacer es crear un movimiento del fondo, ¿verdad? Que vaya de aquí hasta allá y que vuelva a iniciar para que tenga un movimiento infinito. Yo este fondo, cuando lo hice de tal forma de que este borde encajara perfectamente con este otro borde. Entonces al unir dos imágenes, sí, se va a ver como una sola imagen o una sola cinta de fondo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a duplicar esta capa, nada más le damos control C, control V, y ya la tenemos dos veces. Queremos que esta quede pegada a la anterior acá. ¿Cómo hacemos para que quede perfectamente alineada y no se nos mueva un poquito para la izquierda o a la derecha? Bueno, vamos a darle control Z, que quede centrada, y a esta le vamos a dar, P de posición, y ven que ella tiene 1920 en la posición. En esta posición es acá, ¿verdad? Entonces, si queremos que vaya para acá, ven que el valor va aumentando, porque este es el eje horizontal, este primer número, el otro es el eje vertical. Entonces, vean que el ancho de esto es dos veces el ancho de la composición principal, que era de 1920. Entonces, lo que voy a hacer es que acá podemos agregar operaciones matemáticas, a las medidas. Entonces, si le agregamos otro 1920, él va a empezar desde la mitad, pero queremos que inicie desde acá, entonces simplemente vamos a agregarle otro 1920 más 1920 y ya nos quedó posicionado perfectamente alineado junto con la otra. Ok, ahora la principal, la inicial, esta que está al lado izquierdo, queremos que tenga un lapso de movimiento de derecha a izquierda. Entonces vamos a ponerle posición con P, como habíamos visto. Recuerden que esto no va a iniciar desde el segundo 0, sino que va a iniciar igual desde el segundo 1. Ok, entonces vamos a acercarlo un poco para ver dónde está el segundo 1. Acerqué mucho. Segundo 1 está acá. Vamos a ponerlo aquí cerrado el número. Y voy a correr el intervalo de reproducción que inicia en el segundo 1, ¿verdad? Vamos ahora sí a ponerle un fotograma clave de posición al background. Y queremos que se mueva hasta que este borde toque el borde de la pantalla acá. Esto lo podemos hacer en un intervalo tal vez de 10 segundos. Entre menos segundos le pongan ustedes, más rápido se va a mover el fondo. Pongámosle tal vez acá unos 10 segundos. Voy a poner un nuevo frame. Y ahora vamos a poner lo que se mueva hacia allá. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo le quito los 920, le pongo menos 1920 y va a quedar entonces en 0, ¿verdad? Entonces ven que ya se movió la mitad. Si le ponemos menos 1920, él ya va a quedar con la posición que queremos. Lo mismo vamos a hacer con el segundo. En este le vamos a poner, ya tenemos la posición acá, vamos a ponerlo al inicio. Vamos a colocar el primer frame, el keyframe. Vean que lo coloqué mal, lo coloqué en el segundo 0.59. Vamos a ponerlo acá, ponerle un segundo. Aquí le puse 10 segundos. Un segundo. Y acá vamos a poner keyframe del inicio. Y vamos a irnos acá al final. Y vamos a poner el segundo keyframe. Este queremos que pase de estar acá
pegado a este borde. Entonces, le vamos a quitar 2 veces 1920. Le voy a quitar 1920 y ya quedó en la posición, que en realidad es la posición 1920. Entonces, ya él tiene este ciclo de movimiento. Lo ven que no se siente el cambio de fondo entre uno y el otro. Y este intervalo va a durar 10 segundos. Este intervalo también queremos que vuelva a repetirse una y otra vez después de que pasen los 10 segundos. Entonces vamos a dejarlo así de momento. Volvemos a la composición principal. Todos los cambios que hicimos dentro de fondo ya se aplicaron acá. Entonces, le hacemos el loop de bucle infinito como habíamos visto que hicimos con monigote. Esto, primero hay que agregarle los puntos de keyframe. Vamos a abrir el mapeo de tiempo, control alt T. Vamos a irnos al segundo 1, que es donde inicia la animación. Vamos a agregarle el primer keyframe. Y ahora nos vamos a ir al segundo 10, porque esta animación, como dijimos, pusimos que durara 10 segundos. Y aquí termina el loop. Este es el intervalo de iniciar al final del loop de la capa de fondo. Voy a borrarle el keyframe que tenía antes de iniciar y el que aparece al puro final, que se quedan automáticamente. Y vamos a copiarle, vamos a agregarle el comando de script para que haga el loop infinito. Entonces, esto también se puede hacer de otra forma. Abrimos el de acá con U, acuérdense que abre los fotogramas clave. Y acá yo le puedo dar clic derecho, copiar solo expresión. Estos comandos que uno escribe se llaman también, tienen otro nombre que es expresión, y en inglés es script. Entonces, copiar solo expresión, y aquí simplemente lo pegamos, que seleccionamos la capa y le ponemos control V. Ven que él se puso en rojo, y si lo abren acá, él tiene ya la misma expresión o el mismo comando copiado del anterior. Es una forma de agilizar un poco el proceso. Entonces vamos a ver cómo queda la animación final. Vean que él va a ir un poquito lento y ya después se apresura. Esto es porque el programa tiene que cargar la animación antes de verla bien. Vean que él va a superar ya la etapa acá de los 10 segundos y él vuelve a iniciar el ciclo y se ve una continuidad perfecta. Esa sería la primera parte que vamos a hacer. La segunda es agregarle audio a la animación.